Au. Bueno, de vuelta a poco. No se me vayan. Ahora se cortó, pero el tiempo del Zoom, ¿sí? Por eso, bien. Vamos a esperar que se una el resto. Voy a avisar. ¿Cómo están ahí con internet? Porque acá está fatal. Bien, profe. Sí, Se escucha bien. porque hay horarios acá, tipo a la noche. Estuve antes con análisis del discurso y después, ahí no se me cortó para nada la clase. Y ahora ya quiere descansar, parece mi compu. Está prendida de las 6 de la mañana todo el día. No para. Así que, bien. Mientras le voy admitiendo, ustedes me chusmean las últimas novedades de Fontana. Si volvemos o no a la presencialidad, se vacunaron. ¿Se vuelve, profe, o no dijeron nada? No. Esa, igual el profe, yo estoy acá en Formosa, encima. Ah, estamos acá, vecinos. Sí, yo estoy acá también en Formosa, o sea que yo voy solamente martes Bueno, y miércoles a Fontana. Esos son los únicos días que yo viajo para allá para dar las clases porque yo tengo mis clases acá, tengo mis horas también acá en la secundaria. Entonces no, miércoles a la noche me salgo a las 9 de allá, supone las 9, y para las 7:30 del otro día tengo clases en el secundario, así que es imposible quedarme otro día. Un día me quedo, pero más no. ¿Cómo hizo con el corte, profe? ay, qué tema, ese corte. No, tuvimos que, no sé, tuvimos que gatillar. Así nomás te digo. Tuvimos que poner plata. Pero bueno, nos dejaron pasar. De esa manera. Mañana hay vuelta con profe. Ay. Entonces no sé cómo voy a llegar a clase. Porque encima yo los martes yo salgo 12:30 a mi trabajo, de acá. De acá salgo a las 3 para llegar a Fontana tipo a las 5 y llegar así me ando loco para dar clase a las 6. Supongo que llegamos para las 3. Porque con mi otro compañero nos vamos nosotros en vehículo y tenemos los mismos días. Y jueves, o sea, miércoles a la noche tenemos que estar saliendo, llegamos tipo 12:30 acá y al otro día 7:30 yo tengo que estar en otro trabajo. Así nomás va a ser su vida, chicos, ¿sí? Así que vayan pensando, van a ser golondrina, taxi, lo que sea, no sé cómo se llama. Así que, Bueno, profe, gracias por la info. no, digo nomás, no estoy alentando, nada que ver. No piensen que, eh, tranquilo nomás. No. Mientras yo trabajo, no importa, se llega. Todo doblado, pero se llega. Bien, voy a seguir compartiendo el bendito Power antes que se termine la hora. Bueno, Bien, me estaban comentando que ustedes están viendo, pero así algo de lo que es Morfema, ¿no? Con el profe Prieto me dijeron. Prieto, profe. Con el Bueno, Sí. profe Prieto. bueno. Entonces,
no sé, entonces le di de más entonces esto, porque me siento como que bueno, pues yo no sabía, o sea, yo por ahí no sé qué da cada profesor. Pero, profe, estuvimos 5 alumnos nomás ese día, no había nadie. Ah, bien. Sí, pero no, yo más que nada para digamos, no interferir también en... Pero la parte de la morfología es parte de lo que hoy como gramática también, ¿entienden? Entonces, para que les puse, miren, 10.000 veces por ahí le puse morfema flexivo y morfema derivativo para que se les grabe y vean cómo funciona, o sea, cuál es la diferencia, ¿sí? Entre ambos, ¿sí? ¿Qué pasa con el morfema derivativo? Que dice que modifican el significado del lexema y permiten crear nuevas palabras a partir de otras existentes. ¿Qué quiere decir con esto? Acá no se acuerdan que nosotros, como le dije, no cambiamos, o sea, si decimos gato, gatos, gata, eh, a ver, gato, gata, gato, ¿sí? Que con el morfema flexivo no cambia la categoría más gramatical, va a seguir siendo, o gatita también inclusive, va a seguir siendo un sustantivo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, utilizamos la palabra gato y decimos gatero, ¿qué es gatero para usted? ¿Qué acepción pueden tener de esa palabra? Vale todo, o sea, a ver, ¿cuál es? ¿Sí? Puede ser una persona a la cual le gustan los gatos, puede Mm, ser el lugar bien, donde estén los gatos. muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna acepción más? Reís. Bien. Ahí la compañera dijo que puede ser, un gatero puede ser una persona que le gusta los gatitos, los gatos, ¿sí? Obviamente que en la República Argentina tiene otro significado también, ¿sí? Otra acepción también, pero bueno. Ahora, de vuelta, vamos con los flexivos, sigue diciendo que solo especifican el género, que se quiere bien el número, y en el caso de los verbos, la persona, es decir, ¿cuál es la persona? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. El número, primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. El tiempo, un montón. Dentro de los modos tenemos modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Ya vamos a ir viendo cuando veamos verbos. Verbos es más complejo, ¿no? Verbo nos va a llevar un par de clases. El tiempo, o sea, los tiempos van a depender de los modos. Si es modo indicativo, tiene el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo tiene presentes, pero diferentes. El modo, digamos, es la manera en que se enuncia el verbo, la acción del verbo, ¿sí? Modo indicativo, digamos, indica una acción que se realiza, digamos, que algo que... Y un modo subjuntivo es una posibilidad, un deseo. Imperativo es un modo imperativo es una orden, ¿sí? Dentro de cada modo tenemos tiempos, otra vez, ¿sí? Que van a ir variando. Entonces, en la desinencia verbal, se van a ver los cambios o sea, los cambios flexivos, ¿sí? De persona, número, tiempo, ¿sí? Por ejemplo, acá da un ejemplo de un sustantivo, niñas, femenino plural, lápices, indica solo un número en plural, ¿sí? Cantaba. Acá, por ejemplo, indica, en la desinencia verbal, o sea, en este vendría a ser sufijo, porque está al final, va a indicar la persona, puede ser primera o tercera persona, yo cantaba, él cantaba o ella cantaba, ¿sí? Perdón, este sería el número, primera o tercera. Y la persona sería ella o él, si es tercera, o yo, si es en primera. Singular, porque no dice cantaban, del modo indicativo. Porque el pretérito sería acá, no pretérico. Pretérito imperfecto solo lo encontramos en el modo indicativo. ¿Sí? O sea, que en el verbo va a haber esto. Morfemas flexivos. ¿Sí? Sin embargo, en un morfema derivativo, según su posición que tenemos, lo que dice Marta Marín es que el morfema derivativo cuenta con afijos. Acá tendría que haber puesto yo afijos. Esos afijos
depende de la posición que ocupa dentro de las palabras, tienen diferentes nombres, ¿sí? Según su posición tenemos 3 tipos de morfemas. El prefijo, que va delante del lexema, por ejemplo en este caso prejuicio, no suelen cambiar la categoría de la palabra, ¿sí? O sea, prejuicio, juicio, ¿entienden? Fíjense que acá, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cambian de categoría gramatical, pero con un prefijo lo que hace es colocar como un antónimo también. ¿Qué sé yo? Si decimos moral, ¿qué pasa a hacer si decimos inmoral, por ejemplo, como prefijo? Va a cambiar el significado, ¿sí? Se va a alterar, ¿sí? Pero tampoco se va a alterar la categoría gramatical, va a seguir siendo un adjetivo, inmoral, moral, ¿entienden? Si bien acá decimos que nosotros, después vamos a ver con otros ejemplos, dónde cambian, dónde se modifican. Ahora en sufijo, van detrás del lexema. Por ejemplo, el lexema España, hasta ahí, el lexema ñol, el ol sería nuestro morfema derivativo, ¿sí? Si decimos españoles, a ver, español, a ver, otro sufijo que no tenga que ver con... Yo más adelante tengo otro ejemplo más desarrollado. Feliz, un adjetivo más mente, felizmente, ahí cambia, ¿vieron? Cambia de clase de palabra, como decíamos acá, cambia de categoría gramatical, pasa a ser un adverbio, ¿sí? Dentro de los sufijos tenemos los llamados sufijos apreciativos, que se clasifican en aumentativos, ¿está? Tenemos la terminación on, aso, plan, planazo, qué sé yo, ¿sí? Diminutivos, hito, chiquitito, qué sé yo, chiquillo, acá librito, ¿sí? Los despectivos, aco, ejo, ucho, eso es lo que había encontrado. A ver, flacucho, ¿es despectivo o no? Entusa, ¿sí? El interfijo, el interfijo bastante complejo, bueno, no complejo, sino que es un morfema que está entre el lexema, ¿no? Entre la raíz, vamos a decir, y el sufijo, y no tienen significado. A veces no aparecen los interfijos. Por ejemplo, en la palabra gatos, por ejemplo, no hay un interfijo, ¿sí? Ya vamos a ver, voy a mostrar los ejemplos. O sea, van a aparecer, están como entre medio de las palabras, ¿sí? Entre el lexema y el sufijo, y no tienen significado, ¿sí? Su función es facilitar la pronunciación de la palabra. Pececito, ese pez sería mi lexema, sería mi interfijo, hito sería mi ¿qué? Mi sufijo, ¿qué sería? Apreciativo, diminutivo, ¿sí o no? Aire, airecillo, aire, ¿entienden? Aire sería la palabra, pero la raíz sería aire. Es otra vez el interfijo, y yo sería otra vez nuevamente un sufijo apreciativo diminutivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, sí, sí. bien. Igual esto está todo en el campus. Yo nada de lo que les estoy mostrando acá, yo todo lo subo en el campus, la presentación, todo, porque a nosotros nos dieron las indicaciones de que le subamos todo en el campus. Vieron que subir todo lo que es material es el campus el lugar, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, quieren consultar algo, el grupo de WhatsApp está para eso. E incluso yo, por ejemplo, me tomo el trabajo de mandarles el link en el celular, pero el link, el enlace en el celular, pero el enlace yo lo coloco en el campus, ¿sí? Porque a mí me da, o sea, a nosotros como docentes nos da, en ese sentido nos da una mayor formalidad en cuanto a nuestro trabajo, ¿sí? El grupo WhatsApp nosotros ya no se utiliza para enviar, digamos, archivos y demás. Bueno, yo esto que le hice, le hago, digamos, la gauchada de mandarle, por ejemplo, el enlace, porque yo sé que se conectan desde sus celulares, por ejemplo, ¿sí? Entonces hago eso. Y acá explica un poquito otra vez esto de la derivación de los infijos. ¿Qué son? Son elementos átonos, que quiere decir no tienen tilde
sin función gramatical ni significativa. Si no tiene ningún, o sea, es un morfema que no tiene significado. Generalmente los morfemas tienen una función gramatical y tienen significado. Ellos no. Se colocan entre el lexema y el sufijo. En ocasiones actúa como elemento antiático, o sea, para sacar el hiato, o ayuda para la pronunciación de los derivados. No existen palabras formadas con lexemas e infijo. ¿Qué quiere decir? Siempre hay un lexema, un infijo y después un sufijo, ¿está? No hay este punto intermedio, o sea, apretujo no va a quedar, ¿sí? Es necesaria la presencia de un sufijo final. Acá, por ejemplo, los derivados, humareda. ¿De dónde es un derivado de qué palabra? ¿Qué es humareda? Ahora hay Del humo. De humo, creo. Ahora hay cantidad de humo. Deriva de qué? De un sustantivo, ¿sí? De humo. Y de humareda que pasa a ser un derivado y pasa a cambiar de categoría gramatical. ¿Sí? Apretujón, pisotón. Estos son, digamos, más ejemplos de mexicanos que otra cosa. Canturrear, lloriquear, cursilería. ¿Vieron esta L solita? Acá está el lexema, el interfijo, y acá el sufijo, ¿sí? Ahora cuando lean Walde, después se van a sacar muchas dudas también, ¿sí? Bocanada, fregotear, jugarreta, tetera, ¿vieron? Son, digamos, esas palabras que no tienen, ¿vieron? No tienen significado, pero que sirven para poder pronunciar, las derivaciones. ¿Estamos? Tetera, pero ¿de qué viene? ¿De qué? ¿De qué palabra? ¿Cuál sería Del té. Del té, muy bien. Exactamente. Tetera, ¿qué es? Pasa a ser, o sea, de un mismo sustantivo crea otro sustantivo, ¿sí? Bien. ¿Cómo está ahí? Bueno, este ya di nuevamente. Cargosa. Volví a poner morfemas flexivos, porque quería yo que explique claro estas cuestiones, ¿sí? Porque yo ahora les voy a dar un material que se llama, les subí un material que se llama aspectos gramaticales, digamos, ya les voy a mostrar enseguida el texto que van a leer, que tiene esto que yo les presenté sobre morfología, pero tiene más cosas aún, que yo ya no voy a llegar a explicar acá. Pero ¿qué ustedes van a hacer? Van a hacer una lectura de ese texto, van a encontrar esto también, pero van a encontrarse con otras cosas que por ahí a lo mejor quizás ya la vieron, o si las vieron, o si no la vieron. La idea es que el martes que viene la conversemos, porque después nosotros vamos a hacer un trabajo de morfología, ¿sí? Van a ustedes que tener que clasificar las palabras, si tienen, digamos, los lexemas, morfemas, qué tipo de morfemas, si es flexivo, si es un sufijo, un prefijo, si es morfema derivativo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Van a tener que trabajar en profe. equipo. Porque de a uno, me voy a volver loco corrigiendo, ¿no? Primero, grupo de 3, voy a ver la lista y vemos cómo conformamos los grupos. Pero para eso hay que leer un poquitito, ¿sí? Ustedes ya están acostumbrados a leer para 40 páginas, ¿no? Por ahí. En una sentada. Algo, profe. Para eso va a ser el hábito, ¿no? Tranqui, ¿no? Después ya va a ser para usted algo normal, tranquilamente. Bueno, nuevamente otra vez yo ahí les hice está una división entre los morfemas flexivos nominales que se suman a sustantivos, adjetivos y agregan información de género nuevo. Y los verbales vieron que ya les presenté, les dije que aportan información de persona, número, tiempo, modo, aspecto. Estamos a ir viendo cuando veamos en los verbos. Los derivativos. Están los prefijos, van delante el lexema, subterráneo, ¿sí? Se van dividiendo. Esta división es la que van a tener que hacer ustedes cuando tengan que hacer los trabajos prácticos. Por supuesto que yo lo voy a ayudar primero antes, ¿sí? ¿Cuál es el sufijo? ¿Cuál es el infijo? ¿Cuál es el sufijo? Si es derivativo, flexivo. Acá, por ejemplo, termina con un
esta, digamos, palabra derivativa, tiene varias cosas. Tiene un prefijo, ¿sí? Tiene un lexema, tiene un interfijo, y acá tiene un morfema derivativo, porque da que el género y el número de esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está en masculino, singular, ¿sí? Así va a ser el análisis de esta segregación de palabras. Transportar, lo mismo, ¿sí? Trans, prefijo, port, lexema, ar, sería mi sufijo, ¿sí? Acá puede ser transportar, me va a dar información del verbo que está en infinitivo, pero ya vamos a ver cómo hacemos con eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver todavía. Bueno, eso en cuanto a los prefijos. Vieron que acá yo le hablé de los prefijos, pero yo ya les fui nombrando cada uno qué significa, ¿sí? Los sufijos van detrás del lexema o de vuelta, pero antes de los morfemas flexivos, pero antes de los morfemas flexivos nominales, el que yo le mostré hoy recién, ¿sí? Acá, por ejemplo, subterráneo, ¿tá? Acá lo marca él como, acá subterráneo, a ver un poquito, acá me parece que yo me equivoqué. A ver. Porque esto sería mi derivativo, mi lexema, mi prefijo, y este no sé si sería un sufijo. Este más es un infijo que otra cosa. Acá sí, marinero sí. En esta palabra subterráneo no. Marinero, mar, o sea, mar es el lexema. Ese mar va a derivar en marinero, marítimo, ¿sí? Marinero, marinera, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Este es mi lexema. Acá Sí, el profe. infijo, acá el infijo, el mi sufijo, y el o mi, mi derivativo, morfema derivativo, porque me indica género y número, sería marinero, ¿sí? Género y número. ¿Cuál es el género? ¿Masculino? Singular. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, de los Sí, profe. interfijos ya revimos, contra muchas cosas de morfología les puse. El interfijo, bueno, van detrás del lexema y entre los prefijos, panecillo, jovenzuelo. Después vamos a analizar bien, ¿sí? Porque vamos a hacer un trabajito de eso. ¿Qué dice Marta Marín? Que solo los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios tienen derivación, ¿sí? ¿Escucharon eso? O sea, son las únicas clases de palabras o las categorías gramaticales que pueden derivar. Las palabras llamadas funcionales. Yo le puse a ustedes palabras gramaticales cuando le di en el primer Power. Yo le había hecho una clasificación, si ustedes ven, en palabras cerradas o palabras léxicas y palabras gramaticales. Esas gramaticales es sinónimo de funcionales también, ¿sí? Así que anoten por ahí. Palabras funcionales es lo mismo que decir palabras gramaticales. Ahora cuando vean ya Mateo, que otro texto, van a ver que ella las llama gramaticales. Lo mismo Varela, bueno, Marta Marín las llama funcionales. ¿Qué son las preposiciones? ¿Qué quiere decir? No tienen un significado. O sea, no van a poder sacar de una preposición una derivación, ¿sí? De un de, por ejemplo, ¿sí? De un y, una conjunción. Y los determinativos no tienen derivados, ¿sí? ¿Pero qué tienen los determinativos? Tienen morfemas flexivos, pero no morfemas derivados. ¿Vamos hasta ahí? Una de las diferencias, bien, dice, una de las diferencias entre flexión y la derivación es que la flexión no cambia clase de palabras. Por ejemplo, al agregarle el morfema a, el adjetivo, el ejemplo más feo le puso Marta Marín, gordinflón, gordinflona, o sea, discriminatoria está Marta Marín. Al agregarle la A, no deja de ser adjetivo, ¿sí? ¿Entienden?
El morfema derivativo lo que hace es agregar el género, ¿sí? O sea, o cambiar de género, ¿sí? En este caso. En cambio, cuando se agrega un morfema derivativo, la palabra puede cambiar. Por ejemplo, del verbo crear, del verbo crear puede derivarse o puede crearse una nueva palabra, por eso se llama derivan, crean nuevas palabras. Creación, un sustantivo, creativo, un adjetivo. ¿Estamos hasta ahí? Este es el esquema que presenta Marta Marín de su... A ver si puedo checar un poquito más. Ahí, adelante. El esquemita, acérquense nomás a mirar más de cerca. ¿Se ve algo? Porque si la agrando más... Sí, se ve, profe. A ver si le Sí, puedo se ve, profe. Ahí quizás. Vieron que dice, variaciones en la forma de la palabra. ¿Cuál tenemos? La flexión, la derivación. Hace una síntesis. ¿Cuáles son los que flexionan? Los sustantivos, adjetivos y determinativos, en género y número. Y los verbos tienen más flexiones, de modo, de tiempo, de número, de persona, y acá les faltó allá de aspecto, ¿sí? De voz también, porque hay voz pasiva. Y la derivación, o sea, crea nuevas palabras, ¿a través de qué? De los afijos, es lo que yo decía hoy. Ella le llama afijo y después lo subdivide otra vez en prefijos, sufijos e interfijos. Bien, por eso les dije, me iba a abocar a un nivel, a una categoría, perdón, a un nivel de análisis, a un nivel de estudio de la gramática, que era la morfología. ¿Por qué? Porque después nosotros ya no lo vemos, cuando vemos clase de palabras, como que lo damos por hecho ciertas cuestiones, ¿sí? Cuanto al verbo, por ejemplo, cuando veamos la morfología del verbo, es bastante complejo, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes entiendan cuál es la funcionalidad o cómo funciona estas cuestiones de las flexiones en las desinencias verbales y por qué sucede, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a lo que fui hablando? No, ninguna, profe. No, profe. ¿Seguro? Profe, Sí. Llamarlas a fijos sería también que podríamos llamarle raíz. No, la raíz es el lexema. El afijo es lo que se le agrega al final, ¿sí? O al inicio. Porque, a ver un poquito, vamos para acá, un poquito arribita. Encuentro un ejemplo. Veamos. ¿Cuál era que quería mostrar? Acá está el lexema, por ejemplo, que es sinónimo, escriban eso, sinónimo de raíz. Gato. Bien. ¿Sí? No hay o sea, nosotros cuando hablamos de afijos, acá lo que le faltó, por eso acá me faltó colocarle ustedes acá bajito, es ponerle afijos y ponerle flechita, prefijo, interfijo y sufijo, ¿sí? Ya no llegué, ¿entienden? Ya la cabecita ¿entienden? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. Sí, sí. los prefijos podemos ponerle, qué sé yo, pongamos una palabra que van delante del lexema. Delante del lexema gato, no sé qué prefijo podemos poner. Antigato, algo así. El anti podemos poner como prefijo, ¿sí? ¿Sí? O antigatero, si vamos a hablar de un sufijo. Y vamos a poner prefijo y sufijo. ¿Entienden? sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. anti mi prefijo, esta raíz es sinónimo del lexema, o sea, todas las palabras tienen una raíz que no se modifica, que queda intacto, es la base, por eso dice aporta significado. Y los afijos se clasifican en prefijos, interfijos y sufijos, ¿sí? Está esto en el morfema derivativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el lexema y acá hay solamente un sufijo. No hay un prefijo ni un interfijo, ¿está? ¿Vamos hasta ahí? Por Sí, eso profe. cuando Sí, ustedes, profe. cuando ustedes agarran y dividan, o sea, tengan que dividir, o sea, decir, este es un lexema porque es la raíz, y lo otro modifica, porque acá, por ejemplo, puede modificar gat,
gato, gata, gatos, gatero, gatienzo, qué sé yo, no sé. Le estoy tirando ya, chicos, a esta altura de la hora. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Quedó profe. claro. Bien. Marta Marín lo reduce, o sea, le hace el esquemita este para ver cómo, o sea, en la derivación tenemos los afijos, que son esto que les decía, los prefijos, los interfijos y los sufijos, ¿sí? Bien, ya se va a acordar en segundos. Ay, qué rápido pasa. El otro nivel sintáctico que no me dediqué mucho, porque después vamos a darlo en otra clase con mayor detenimiento, porque si no, es imposible darlo todo, ¿no? Pero que es fundamental a la hora del análisis, ¿sí? Porque esas clases de palabras después van a tener una función dentro de una oración. O sea, si es un sustantivo, va a cumplir siempre la función de núcleo del sujeto, núcleo del objeto directo. Ya vamos a ir viendo esas cuestiones, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué estudia? La combinatoria de las palabras que se unen para producir unas construcciones oracionales o no oracionales. Se habla de la sintaxis, tiene que ver con la construcción de una oración, ¿sí? En esa construcción de la oración, ¿qué va a haber? Va a haber sustantivos, o sea, se van a ir combinando diferente clase de palabras, ¿sí? Determinativo, por ejemplo, la casa linda. Un determinativo, un sustantivo y un adjetivo. O sea, la casa linda está lejos, supongamos. Determinativo, sustantivo, adjetivo, verbo conjugado, lejos, un adverbio. ¿Vieron? O sea, acá me hubiese gustado ponerle el ejemplo, pero pueden, digamos, ustedes agregar ahora, ¿sí? Con respecto a, vayan anotando esta cuestión de la combinatoria. ¿Qué va a pasar? Que cuando hagamos el análisis sintáctico, ustedes no van a poner sustantivo, adjetivo, verbo. Tienen una función, un sustantivo, cuando veamos nosotros el nivel sintáctico de un sustantivo, se van a dar cuenta que cumple funciones de núcleo, de un sujeto, de un objeto directo, siempre van a cumplir las funciones de núcleo de algo, ¿sí? El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. El núcleo, el sustantivo siempre va a ser núcleo de un sujeto, o pues si está dentro de un verbo va a ser un núcleo del objeto directo, pero ese objeto directo a la vez, digamos, no es que va a ser un núcleo, pero va a estar dentro de un objeto directo. Ya vamos a ir viendo, o sea, no, por eso yo no me dediqué mucho a sintaxis, porque sintaxis bastante engorroso y tenemos que manejar bien primero clase de palabras para poder hacer análisis sintáctico, ¿sí? Oración, construcción compuesta por palabras y grupo de palabras organizados, todo en función de un verbo. Bueno, esta es una definición muy pacata, así, que da nuestra autora, pero hay distintas clases, diferentes clases de definiciones de oración, ¿sí? Seguramente habrán visto en alguna parte ya algo de oración, qué significa una oración. En el cuestiones gramaticales hay varios significados. Yo tuviese que darle la bibliografía, por ejemplo, de Jean Mateo, o Di Tulio, y Apucio, que son autoras que hablan de según, según digamos, las funciones o perdón, según la perspectiva que del lenguaje o la concepción del lenguaje que tenemos, va a haber oraciones, o sea, definiciones de oraciones tan diferentes, ¿sí? Entonces, esto es lo que propone por ahora Marta Marín un poco, pero después vamos a ir viendo que hay distintas definiciones de oraciones dependiendo de los autores, dependiendo de la concepción del lenguaje, ¿sí? Acá, digamos, el nivel del sintáctico, su objeto de estudio de la oración, ¿sí? Como dijimos, por ejemplo, en el nivel fonológico, los fonos, en la fonética los fonemas, en la morfología, digamos, los morfemas, acá la oración, ¿sí? También las no oracionales, construcciones compuestas por grupo de palabras carentes de verbos, ¿sí? El verbo es la principal clase de palabra para, digamos, construir una oración bimembre, pero también se puede construir sin verbo, ¿sí?
Un enunciado puede ser o no oracional, ya que es la unidad mínima de comunicación. Acá ya no hablamos del aspecto gramatical. Está fuera. Esto ya habla de lo pragmático, ¿sí? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Ay, perdón, salí. No. ¿Dónde estaba? Ahí está. Bien. Acá la síntesis que hace otra vez Marta Marín de todo lo que dio en esa primera parte, creo que es en la clase el capítulo número 1, habló de las diferentes clases de gramática hay, ¿se acuerdan? Teórica, descriptiva, normativa, histórica, y después los niveles de conocimiento que fuimos dando nosotros, semántico, morfológico, sintáctico, ¿sí? Bueno, la bibliografía es Marta Marín, y yo le subí hoy un texto que se llama, o sea, un texto de Walde, le digo solamente yo porque es el autor, digamos, base, pero está compuesto por Olarrea, Escobar, bueno. Se llama, viene de un libro que es bastante gordo, tiene 400 páginas, pero yo le recorté el PDF en el capítulo 3, se llama Estructura de las palabras, sección 1, algunos conceptos básicos de morfología. Desde la sección, o sea, desde el punto 1.1 al 1.9, que está en la página, pero no del PDF, sino en la página 123 a 136. Miren cómo les brindo toda esta información para que ustedes vayan ahí directamente, ¿sí? Igual está recortado, no está el libro completo, le subí, digamos, en el Drive ese capítulo nada más. Bueno, profe, Tiene un par de páginas. Acá, ¿cuántas páginas tiene? Metió matemáticas, ¿no? 123 a 36, ¿cuánto? ¿qué página? Bueno, no son muchas. ¿Vieron? Ahí van a encontrar una cuestión fundamental para nosotros los estudiantes de letras. ¿Qué es la palabra? Walde le va a definir la palabra, igual le va a definir de diferentes puntos de vista. Van a encontrar otras cuestiones que después nosotros las vamos a charlar en la próxima clase, ¿sí? Pero lean ese texto y traigan las dudas sobre ese texto, ¿sí? Bueno, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, profe. Bueno, profe. Y terminamos de la clase así. Sí, profe. Bien. Le puse esa imagen porque me imagino que habrá quedado su cabeza. ¿No? Bien. Antes que se corte, les iba a compartir el texto de Walde, pero ya no me da tiempo, pero está en el campus, ¿sí? Bien. Ustedes lo que van a hacer es de ese texto, ¿qué hacemos nosotros? Leemos. Hay algunas cuestiones que ya van a estar reiterativas ahí, esto de los derivativos, los flexivos, pero hay otras cuestiones como, por ejemplo, las palabras, o sea, la definición de palabras según la morfología, según la sintaxis, según la semántica. Van a ir viendo esas y van a anotar esas cuestiones, ¿sí? ¿Qué cuestiones tienen dudas, sí? Bueno, ¿pudieron entender algo de lo que expliqué? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren consultar o primero van a leer primero? ¿vieron que al final del Power, está la bibliografía? Miren bien qué páginas son y lean, porque está el de Marta Marín, que son cortitas, creo que 3 páginas nomás son, ¿no? De la página 13 a la página 19 creo que es, ¿sí? Y de Walde, un poquito más largo. Todo lo que fuimos dando sobre, o sea, esto que está en el Power, está en lo que en Marta Marín. Y un poco está en Walde, pero Walde tiene más ampliado, ¿sí? Estas cuestiones de morfología. Bien, le voy a tomar la asistencia rapidito antes que se vayan, ¿no? ¿Y qué fecha es? Primero. Bueno. Agüero Vanessa. Presente, profe. Bueno. Alvarenga Camila. Presente, profe. Amarilla Lilian. Estaba presente. Presente, profe. Benítez Verónica. Benítez Verónica. López Norma. Presente, profe. Bueno. Nayim Facundo. Presente, profe.
Paulina Osvaldo. Sí estaba, me parece. Presente, profe. Lourdes Pérez Malich. Presente, profe. Bien. Fernanda Pernochichi. Presente, profe. Rapidito, rapidito. Polo Valentina, se corta, se corta. Polo. Rojas Noelia. Presente. Kiweski Valeria.